Muy buenas tardes, señoras y señores, y bienvenidos a la 7ª edición del Foro del Deporte Aragonés, organizado por Aragón Radio y por la Asociación de la Prensa Deportiva de Zaragoza. Es un auténtico placer para nosotros, tanto las personas que han acudido al auditorio José Luis Borau de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, como las que nos están escuchando a través de aragonradio2.com, tener la oportunidad de dirigirnos a todos ustedes en un programa, en un encuentro muy especial. Hacía tiempo que queríamos tener a los componentes del CAI Zaragoza con nosotros para que tanto los chavales que se encuentran en las últimas filas del auditorio como los profesionales que están con nosotros en primera línea, como los miembros del cuerpo técnico, del Consejo de Administración, patrocinadores, voluntarios, todas las personas que forman parte del CAI Zaragoza estuvieran con nosotros hablando, comentando y sobre todo participando de un proyecto importante. Miren, la afición del CAI Zaragoza es una de las más importantes del continente, de las más importantes del mundo. Ha sufrido, ha disfrutado y desde luego en todo momento ha sabido estar a la altura de las circunstancias. Y yo creo que es bueno que el deporte esté tan involucrado con el mundo real y que la afición forme parte de este mundo real y que haga que las canchas tengan sensaciones y sentimientos. Y los que transmitimos esas sensaciones y esos sentimientos, como Aragón Radio desde el comienzo de su singladura, estamos en el 5º año, uno de los puntos importantes fue la transmisión de los partidos del CAI Zaragoza en esa España profunda de la Liga LEB, durante una temporada en la Liga ACB, y ahora que estamos muy cerca de conseguir de nuevo el ascenso, los miles de oyentes que tenemos fuera de Aragón a través de Internet en el streaming de aragonradio2.com. Muchos miles de entradas simultáneas en partidos y partidos, muchos correos y muchos mensajes. Estamos esperando a Reinaldo Benito, presidente que fue jugador y que ahora mismo con la lluvia está haciendo un esfuerzo titánico por estar presente con todos nosotros. En una radio que se oye y que se ve, porque ustedes también lo podrán ver y lo pueden ver a través de este vídeo que tenemos instalado. Con los saludos de Juan Rocha, de Nacho Ciércoles, de Domingo Gil, de todo el equipo técnico de Aragón Radio y aragonradio2.com que está trabajando para que llegue esto en perfectas condiciones. Con el agradecimiento a la sensibilidad del CAI Zaragoza, que sé que es muy difícil el habernos traído a tantísimas partes de este auténtico conglomerado de lo que significa un equipo de baloncesto y algo más, una auténtica institución, una sensibilidad que nosotros, desde la Asociación de la Prensa Deportiva de Zaragoza y también desde Aragón Radio, desde la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, queremos trasladar y queremos compartir con todos ustedes. Como digo, luego se incorporará Reinaldo Benito. Tengo aquí a mi lado a José Luis Abos. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un hombre mediático que conoce también los medios de comunicación, un hombre enérgico, un hombre que se enfada, que disfruta y que goza y que transmite también a la grada lo que está ocurriendo. Aquí los tienes. Bueno, sí, pero hoy es más fácil, ¿eh? ¿Tú crees? Yo creo que sí. No hay resultado final, afortunadamente. Por eso, gracias a Dios. ¿Y cómo te encuentras después de estas 2 semanas tan importantes? Bueno, pues aliviado, ¿no? Después de 2 partidos que eran tan importantes para nosotros, pues muy aliviado de haberlos podido ganar y sobre todo, pues bueno, cuando ganas un partido con el sufrimiento que tuvimos el otro día, pues te quedas mucho más tranquilo y relajado, ¿no? Porque ante nosotros había ahí un pico importante y lo hemos sabido superar y bueno, vamos a ver si esto es el inicio de que la recta final, pues bueno, vayamos en una línea positiva y podamos ganar la mayoría de los partidos. Matías Lescano, capitán, buenas tardes. Buenas tardes. Se nos ha puesto como en una rueda de prensa convencional y eso no puede ser, que se nos ha puesto serio. Se pone muy serio. Y ¿Verdad que sí? hay que estar serio. Oye, ¿a ti qué te falta porque te ocurra, eh? Porque Bueno, llevas una temporada que vamos. Sí, de todo. Pero bueno, por suerte ya estoy jugando, así que lo importante. ¿Tú has soñado, has tenido pesadillas, insomnio? De todo. Ahora estoy soñando. Ahora estás soñando, Sí, ¿verdad sí. que sí? Porque las cosas salen bien, porque disfrutas con tus compañeros, con el público. Bueno, con los compañeros un poco. ¿Qué me dices? Se disfruta poco con estos. Disfrutas poco con ellos, ¿y eso? Sí. Mira las caras. ¿Okay? Alguno no entiende absolutamente nada de lo que estamos diciendo, ¿no? Tú eres testigo, además, de que nos escucha mucha gente fuera de España, ¿no? Sí, mucho. Yo creo que, bueno, en Argentina seguro ahora. Lógicamente. Seguro. Pero desde hace mucho tiempo ya. Sí. Sufren más que nosotros. Sufren demasiado. José Luis, no te me pongas como si estuviéramos en una rueda de prensa, que esto no es así. Vale. Vamos a ver, tú te planteas... Espérame un momento, pues. Te planteas que estás en un proyecto importante, con un cambio que se hace en el club, diciendo tenemos que ascender, ahí te dejo esas cerezas y tú mismo determinas. ¿Qué piensas?
Hombre, pues que es una cosa muy bonita y una cosa que evidentemente no lo voy a negar, que lleva mucho tiempo, ¿no? Que lleva mucho tiempo con esa ilusión y digo, bueno, pues a ver si un día a mí me toca la posibilidad de poder estar ahí con tenía siempre ese sueño, ¿no? Decir, bueno, pues estoy en mi casa, en Zaragoza y tener un reto de ascender al equipo y digo, joder, pues a ver si la verdad al final se cumple el sueño ese que tengo, ¿no? Y lo tengo y lo sigo teniendo, vamos. Y tú con la gran pretemporada, con la gran plantilla que tienes, tú dices, esto auténticamente increíble, ¿no? Jamás había tenido una plantilla de estas características y empiezan a pasar cosas. Sí, bueno, empieza en principio, ¿no? Que se hace la bola esta de nieve que tenemos tanta tendencia aquí a hacer en Zaragoza, ¿no? Tenemos una tendencia aquí el personal de Zaragoza a hacer cosas de estas y enseguida inflamos el globo, lo ponemos tan grande que claro, tiene tendencia a que explote en un momento, ¿no? Y bueno, es verdad que al principio se crearon unas expectativas tan tremendas que bueno, ya la gente el pensar que se iba a perder algún partido durante la liga era un auténtico drama, ¿no? De hecho a mí eso me parecía, un partido, sí. ¿no? Entonces, el primero no dormí. Ya. No, hombre, lo lógico es que pasas esto, pero bueno, lo normal era que se pudieran perder algún partido, ¿no? Pero como así ha sido y evidentemente, como dices tú, empezaron a pasar cosas y yo al principio tuve la idea de hacer un libro, pero al final es que me dormí y me quedé parado y no lo he hecho. Pero la verdad es que daba este año para un libro y seguramente hubiera sido un bestseller, igual al final el año del ascenso, ¿no? Podía haber sido. Y espérate que no ha terminado. Espera, bueno, vamos a tocar madera porque... La tocamos, sí. A ver ese micrófono inalámbrico, ¿dónde está Alex García? Alex, ¿qué tal? La voz, o una de las voces del baloncesto de Aragón Radio, porque estamos también 6 o 7 haciendo baloncesto. Alex, tenemos muchísimas personas que están con nosotros, los jugadores, tenemos miembros del Consejo de Administración, del cuerpo técnico, chavales que están ahí pasándoselo bomba. Luego también eran los micrófonos con vosotros, ¿eh? No os vais a librar y vais a aportar también vuestras cosas. Bueno, vamos a empezar un poco por el club, por la organización del CAI Zaragoza y estoy aquí con el director deportivo del CAI, Willy Villar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que como no te acerques un poco más se va a arrojar Alex encima de ti. Bueno, además convivimos mucho, ¿no? Después de... Pero no tanto, Alex. Alex, Pero no tanto. no te caigas. Un otro día. No, tranquilo, Matías. ¿Cómo está siendo estos primeros meses en Zaragoza y en el CAI? ¿Mucho sufrimiento? No, la verdad es que ha sido un paseo militar. Hasta ahora no lo he notado. No sé, cuando vine me dijeron que era una ciudad complicada, que había mucha presión y bueno, pues la verdad es que todavía no me he enterado. No, pero bueno, hablando un poco más en serio, yo creo que las cosas, a pesar de todas las dificultades, creo que se están salvando de la mejor manera posible. Creo que salvo en muy contadas ocasiones, pues todos desde el propio club a los propios jugadores estamos tirando del carro y bueno, y no hablar mucho en pasado porque yo creo que lo que realmente importa ahora y lo más importante viene en estos próximos 11 partidos y es donde yo creo que vamos a recoger el fruto del trabajo que estamos haciendo y de las dificultades que estamos pasando, ¿no? Creo que somos suficientemente duros, nos han dado o nos hemos recibido los palos que tenemos que recibir y ahora en estas 11 jornadas pues tenemos que empezar a sacar frutos y disfrutar de ese trabajo y bueno, y luchar por el objetivo, ¿no? Pero habla tanto para que no le pregunten. Es una táctica, ¿eh? La idea fuerza repetirla una y otra vez. Del máster de comunicación al que fuiste. Quedan 12 jornadas de temporada regular y hay que acabar ahí, o esa es la intención, no me imagino la primera intención por parte de todos. Aquí en Zaragoza hay malos recuerdos con los playoffs. Ese es el primer objetivo, luego si no se consigue ya pensaremos en otra cosa, pero hay que apurar esas opciones, ¿no? Bueno, aunque sea tópico, pero yo creo que los jugadores lo saben, lo hemos hablado muchas veces y ahora mismo para mí la final del Campeonato del Mundo es el partido de León. Ese es donde tiene que ir toda nuestra energía, desde el primer minuto hasta el último, cada entrenamiento, y cuando acabe ese será otro, pero ni cuentas, ni 11, ni playoff, León. Si superamos León, luego vendrá otro, y si vamos con esa mentalidad cada partido, el final seguro que será muy bueno para todos. Pero ahora lo único que está en la cabeza de los jugadores es el partido de León. Más allá, no nos importa prácticamente nada. Esto, como no es un programa normal, como es un encuentro con deportistas y con gente del deporte, me gusta que vayamos metiendo baza, ¿no? La relación entre un entrenador y un director deportivo. Dios mío, ¿cómo os lleváis? Complicada, como un matrimonio. ¿Verdad que sí? Es como un matrimonio. Tiene sus discusiones, sus altos, sus bajos, sus problemillas, pero bueno, nos vamos aguantando. Ya son tantos años ya que entre lo de aquí y lo de Mallorca, pues ya son unos cuantos años de convivencia. Y lo bueno que tiene que por lo menos ya nos conocemos. Entonces hay veces que ya con los silencios se dice todo también. ¿Y hay muchos silencios? A veces sí, a veces sí.